Los 4 elementos de la recta palabra. Hubo un tiempo que no sé precisar muy bien qué año exactamente fue, pero yo estaba sentada en el suelo de mi casa, en Guarujá, en la costa atlántica del estado de São Paulo, en Brasil, y me sentía profundamente triste y lloraba bastante inconsolada. Sentía que había perdido el sentido de la vida trabajando en cosas que no hacían sentido para mí. Y más allá de que mi trabajo me había acercado a ese templo budista donde empecé a hacer mis prácticas, y de alguna manera sentía que era muy valiosa la oportunidad que estaba abrazando en poder acercarme a esa cultura con monjas tan dedicadas como Felicidad y todas sus practicantes del templo Sulai. Yo me preguntaba, ¿dónde estaba mi bodhisattva? ¿Dónde estaba la persona que yo soy que me ayudaría a aliviar mi propio sufrimiento? Y reflexioné sobre eso durante un rato, ya que mayor parte de mi vida había estado muchas veces esperando que alguien más llegara, como por arte de magia, y que me pudiera hacer sentir mejor. Y de que de algún modo me hiciera sentir valiosa, digna y también sentirme bien. Y aunque toda mi vida hubiese estado esperando que otras personas me hicieran sentir así, sin llevarme más que desengaños y que pérdida de mis oportunidades reales de avanzar, ahora yo lo estaba volviendo a hacer. Pero de golpe, algo de lo que había sido sembrado en mí en esas prácticas que estaba aprendiendo en el templo, me hizo incorporarme de golpe. Tal vez yo no necesitaba encontrar a un ser iluminado, sino más bien aprender qué es lo que le daba esa cualidad a las personas a las que yo admiraba como seres iluminados y que me podían ser de referencia. Si yo pudiera llegar a entender cómo actuaba un bodhisattva, tal vez adquiriría alguna de sus cualidades en mi propia vida y podría entonces empezar a dejar de sufrir. Entonces empecé a leer libros que hablaban sobre el arte de la presencia plena. Y luego leí algunos más. Y al cabo de poco tiempo me formé una imagen en mi mente, una especie de mapa mental de lo que un bodhisattva encarnaba. Y anoté palabras, acciones y todo lo que se podía asociar con un bodhisattva. Hay muchas definiciones respecto a lo que es un bodhisattva, que son más detalladas que la mía, por supuesto. Pero lo que yo concluí fue que un bodhisattva lo ve todo con claridad, habla con sinceridad, entiende el dolor y el sufrimiento, es compasivo y considera a todo el mundo como su igual. Y lo que es más importante aún, tiene una profunda vocación de ayudar a los demás. Es una forma de ser que aspira a eliminar el sufrimiento. Y entonces yo descubrí
que esas prácticas de presencia plena y de la recta palabra eran las prácticas principales que yo quería usar para poder alcanzar esa meta. Presencia plena significa prestar atención a lo que estamos haciendo mientras lo hacemos, sin juzgar. Y en el budismo existe lo que se conoce como el lenguaje de presencia plena, que consiste en poder fijarnos en nuestras palabras también. Significa que somos conscientes de lo que estamos diciendo mientras lo decimos. Es una práctica de observación y no de evaluación. Se trata de poder darnos cuenta y fijarnos en el propósito de lo que estamos diciendo, siendo conscientes a cada momento de cada una de nuestras acciones, de cada uno de nuestros pasos, de cada uno de nuestros pensamientos, de cada uno de nuestros sentimientos. Entonces, lo que propongo acá en ese camino de estudios es de que podamos empezar a aplicar ese pensamiento de presencia plena cuando lleguemos a los 5 pasos para cambiar nuestro modo de comunicarnos. A pesar de que diversos maestros y escuelas budistas traduzcan los 4 elementos de la recta palabra de formas un tanto distintas, todos ellos coinciden en que la recta palabra es básica para la comunicación de manera afectuosa, compasiva y auténtica. Yo, personalmente, elijo enseñar los elementos de la recta palabra de esta manera. Decir la verdad, no exagerar, no chusmear y usar un lenguaje que sea provechoso, que sea evolutivo y expansivo. Y aquí te explico con un poco más de detalle esos elementos. Pero otra herramienta que uso son las 3 preguntas que ponen a prueba de fuego para poder averiguar si las palabras que estamos queriendo utilizar siguen o no los principios de la recta palabra. Cuando estemos dudando sobre cualquier cosa que vayamos a decir, si podemos responder afirmativamente a las siguientes preguntas, lo más probable es que las palabras que queremos utilizar estén siguiendo los principios de la recta palabra. ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Es cariñoso y afectuoso lo que voy a decir? ¿Es provechoso lo que voy a decir? ¿Tiene un propósito expansivo? A lo largo de este camino van a ir apareciendo una y otra vez esos 4 principios y las 3 preguntas que acabo de enunciar, ya que ellas actúan a modo de filtros de aquello que nosotros decimos y de aquello que nosotros escuchamos. Y si podemos aplicarlas a nuestras interacciones cotidianas, además de aprender a hablar y escuchar de una forma que nos ayude a todos a sufrir menos, también nos servirá para asegurarnos de que nos comunicamos con mayor claridad. Vamos a ver entonces qué tiene que ver o cómo es que encara la enseñanza del budismo y de la presencia plena ese concepto que es decir la verdad. Si yo te preguntara si vos estás en ese momento escuchando esas palabras que estoy diciendo, seguramente vos responderías que sí. Si te preguntara de qué color es la blusa que llevas en ese momento, seguramente me dirías lo que
verías exactamente y lo que yo podría constatar si te viera con mis propios ojos. Estas verdades son muy fáciles de expresar, pero hay algunas otras que cuestan mucho más. Como por ejemplo, cuando una amiga te pregunta si te gusta su pareja y tú le respondes que sí, cuando en realidad tal vez en tu interior quisieras decir que no tanto o que no. O como cuando tu jefe te pide si quieres ocuparte de otro proyecto y tú realmente sientes que ya no tienes espacio para tomar algo más, otra responsabilidad más, pero no lo haces, no lo dices y de todos modos lo tomas porque estás preocupado en tener la aprobación de tu jefe. ¿Cómo podemos expresar esas verdades? Vamos a afrontarlo con honestidad. Muchas veces nosotros no decimos la verdad. Es decir, mentimos. En algunas ocasiones lo que hacemos para no ofender a alguien, o por necesidad, o por crueldad, o por exigencia, o incluso por agresividad, y algunas veces para no entrar en conflictos, nosotros no decimos la verdad. Y en otras veces, por temor a lo que van a pensar de nosotros si somos sinceros y no salimos con la nuestra, o tal vez con miedo de perder lo que tenemos. Tanto si se trata de bienes materiales como de una imagen que hemos creado y queremos sostener. Si observamos la mayoría de nuestras mentiras, vamos a descubrir que vienen del deseo y también vienen del miedo. Tal vez te digas que no es más que una mentira sin importancia. Yo muchas veces lo hago. Además, tenemos miedo de revelar lo que realmente sentimos porque no sabemos cómo van a reaccionar a veces los demás. Y a veces, para evitar el conflicto, no lo decimos. Por otro lado, quizás hayas intentado ser sincera o sincero en muchas ocasiones, pero como no te han entendido, como no te han recibido de la mejor manera, tal vez has decidido decirles lo que quieran oír en lugar de la verdad. Pero cuando ocultamos, cuando nos sentimos realmente, no estamos siendo sinceros con nosotros mismos. Si lo ocultamos una vez y luego otra y otra, las cosas se van complicando y terminamos sintiéndonos insatisfechos y resentidos en nuestra vida. Yo sé que a veces cuesta decir la verdad. Yo soy, yo misma, una gran evitadora de conflictos. Sobre todo cuando no quiero hacer daño a alguna persona. Lo cual plantea la pregunta de si hay una forma de ser sinceros y al mismo tiempo de ser conscientes de cómo serán interpretadas nuestras palabras. ¿Las mentiras piadosas son aceptables si las decimos para evitar un mal mayor? Esa clase de preguntas no son fáciles de contestar. Y según mi experiencia, son muy pocas las personas capaces de no mentir. Pero si nos damos cuenta cuándo y en qué ocasiones estamos mintiendo, y sobre todo, cuál es el propósito que tenemos para hacerlo, nos habremos dado el primer paso para eliminar las mentiras de nuestra vida, o al menos para reducirlas al máximo posible cuando nos comunicamos con los demás. Yo tengo la costumbre a veces de mentir sobre algunos de mis deseos y necesidades, y en especial cuando siento que eso va a generar algún tipo de confusión o conflicto. No solo conmigo, pero involucrando a otras personas.
Me gusta de repente hacer de cuenta que todo va a estar bien, cuando en realidad sé que no es exactamente así. Porque quiero evitar los conflictos y dejarme llevar por el momento. Pero cuando lo hago, sé que no estoy respetando mi propia verdad. Sigo en el mismo estado carencial y sufro, y por lo tanto también hago sufrir a otras personas. Tal vez pueda ilustrarlo con un breve ejemplo. Por ejemplo, finjo que no me importa que, por ejemplo, que mi pareja saliera con sus amigos en lugar de acompañarme a alguna cena familiar. Y estoy mintiendo. Como mi pareja cree que yo estoy siendo sincera, se va con sus amigos. Como estoy enojada porque se ha ido con sus amigos, cuando vuelve a casa me muestro pasivo-agresiva, diciéndole que no me pasa nada, de verdad, que estoy bien, volviendo de esa forma a mentir otra vez. En ese caso, ambos estamos sufriendo. Yo sufro porque no consigo lo que quiero y él sufre porque ahora yo le trato mal. Esa gráfica sobre el lenguaje del silencio y la conducta pasivo-agresiva va a ser algo que vamos a poder discutir un poco más adelante. Pero por ahora, simplemente considéralo como un pequeño ejemplo de cuando no decimos la verdad. Cuando decimos lo que sentimos, nos estamos transmitiendo a nosotros mismos que creemos en nuestra verdad y que somos capaces de ocuparnos de nuestras propias necesidades. Al fin y al cabo, solos nosotros mismos podemos satisfacer nuestras propias necesidades cuando somos adultos. Al expresarlas con claridad, aceptamos la realidad de cómo nos sentimos y elegimos aliviar nuestro sufrimiento. Si decidimos ignorar o ocultar esa verdad, terminamos actuando inevitablemente de un modo que hará que nuestras interacciones generen sufrimiento. Cuanto más sinceros debemos ser, es en los momentos en que más nos cuesta hacerlo, para relajar la tensión en el ambiente, desahogarnos, aceptarnos a nosotros mismos y a los demás y liberarnos del resentimiento y de la vergüenza. Dependiendo de la situación, puede resultarnos muy incómodo ser sinceros. Por eso, procurar aprender a decir la verdad con eficiencia nos ayudará a sentirnos más cómodos. Si no vamos contentos al decir lo que pensamos, nuestros interlocutores pueden sentirse dolidos, atacados, criticados o juzgados. Y eso va en contra de la buena comunicación. Pero si nos concentramos en nuestras propias necesidades y no en las acciones que las provocan, podremos escuchar mejor. Y si observamos la situación sin juicios, la otra persona se va a sentir lo suficientemente segura como para responder en lugar de ponerse en la defensiva, de cerrarse o incluso de salir e irse del lugar. A lo largo de esta secuencia de podcasts, yo voy a seguir describiendo las maneras que fui encontrando de manejar con cierto tacto esta clase de situaciones. En el próximo episodio vamos a ver y hablar sobre la segunda verdad, que es el segundo concepto
y a la segunda regla de oro para una comunicación en presencia plena, que es no exagerar. Espero que te esté gustando y que puedas continuar en ese ciclo de estudios para que puedas mejorar tu comunicación y de esa manera hacerte cargo de mejorar tu calidad de vida y la calidad de vida de las personas que te rodean. Nos vemos en el próximo episodio.